Muy buenas tardes, amigos y amigas. Buenas tardes, Alejandra. Bueno, les damos la más cordial bienvenida al capítulo 15 de este Arte más Memoria, un proyecto para conversar en este contexto de pandemia, de confinamiento, con diferentes creadores y creadoras que han pasado por el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. El capítulo de hoy está dedicado al histórico acto Volver a pasar por el corazón, que se realizó un 15 de agosto, hace 2 años, en 2018, en la explanada del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. Un acto que nació como repudio a los dichos negacionistas del exministro Rojas en relación a los crímenes de lesa humanidad expuestos en el relato, en la narración museográfica que tiene el museo. Bueno, después de esta introducción vamos a saludar a nuestros invitados que nos acompañan. Saludamos a Gonzalo Enríquez, músico, poeta, fundador de González y los Asistentes y productor general del acto Volver a pasar por el corazón. Hola, Gonzalo. ¿Cómo están, chiquillos? Gusto saludarlos. Hola, Gonza. Saludamos también a Javier Sanfeliu, comunicador, publicista, director creativo y que fue encargado de comunicaciones y de las gráficas de Volver a pasar por el corazón. Hola, Javier. Está silenciado, pero ahí nos saluda. También saludamos a nuestro amigo Marcelo Chicali, empresario gastronómico, apasionado de la gastronomía, fundador del Liguria y uno de los instigadores también del acto Volver a pasar por el corazón. Hola, Marcelo. Hola Alejandra, Camilo, Gonzalo, Javier y a todos quienes nos escuchan. Hola, Marcelo. ¿Cómo estás? Bueno, vamos a comenzar. Bueno, ya saludamos a Gonzalo. Bueno, tremendo currículum ahí, compositor, poeta, productor, responsable de la idea de este emotivo acto, vamos a decir. Pero antes de conversar con Gonzalo, los queremos invitar a ver un pequeño video que nos permite un poco rememorar esta gesta que le hemos denominado, ¿no? Así que vamos a ver un videíto. Fue el tormento, los golpes, y en pedazos nos rompimos. Yo alcancé a oír, pero la luz se iba. Te busqué entre los destrozados, hablé contigo, tus restos me miraron y yo te abracé. Todo acabó, no queda nada, pero muerta te amo, nos amamos, aunque esto nadie pueda entender. Hay amor, quebrados caímos, y en la caída quedé mirándote. Fue golpe tras golpe, pero los últimos ya no eran necesarios. Apenas un poco nos arrastramos entre los cuerpos caídos, para quedar uno al lado del otro. No es puro de la soledad, nada ha sucedido, y mi sueño se levanta y cae como siempre, como los días, como la noche. Bueno, hola Gonzalo de nuevo. Qué emocionante ver estas imágenes. Ahí mostramos un extracto, el video es un poquito más largo, pero quisimos mostrar una parte de este video. Han pasado 2 años de estas imágenes ya, y quisiera, bueno, que nos contara justamente lo que yo creo que mucha gente quiere saber, que es
¿Cómo surgió la idea de organizar este acto? Buenas a todos, muchachos, la audiencia. Bueno, yo creo que el acto surgió a partir de una declaración de Raúl Zurita, en la cual llamaba él a no interactuar con el ministro recién nombrado, Rojas, ¿no? Por unas declaraciones que en un momento yo pensé que él había hecho ya en su cargo, pero después, supe, digamos, que esas declaraciones forman parte de un libro que él hizo. Entonces, en ese libro, él expone que el Museo de la Memoria es un montaje. Entonces, a partir de eso, Raúl hace un llamado a no interactuar con este ministro, al mundo de la cultura, no interactuar con este ministro. Nosotros en esos días teníamos, bueno, todavía tenemos cercanía, digamos, con Raúl, habíamos estado tocando, no sé, creo que es el mismo, bueno, habíamos tenido actividades y teníamos una comunicación permanente con Raúl. Entonces, yo lo primero que hice en realidad fue comunicarme con ustedes, creo que con Camilo, como para comentarles si le hagamos algún acto de desagravio, algún asado, algo que pudiéramos un poco recibir el golpe entre varios, digamos, no quedar el museo un poco como el único receptor de esa afrenta. Entonces, yo en algún momento también le escribí a Raúl, lo que necesite, o así como apoyando sus dichos. Y con Camilo, no sé bien cómo fue lo que pasó después, porque se empezaron a sumar todos, digamos, los amigos y todos los amigos del museo. Bueno, el mundo cultural también reaccionó al llamado, primero a la afrenta, digamos, del ministro, y después al llamado de Raúl. Y empezaron a correr dos cosas paralelamente, en el fondo. Una era como que nosotros haciendo la idea de hacer un acto de desagravio en el museo, y por otro, el mundo cultural con un abanico amplio de rostros pidiendo la renuncia del ministro. Y esas dos cosas empezaban a correr en paralelo y se empezaban también a potenciar, porque empezó a parecer que el acto del museo era un poco lo mismo que estaban haciendo el mundo cultural. Entonces se juntaron esas dos fuerzas, digamos, y se llegó a un acto que en un principio era pequeño, pensado como un encuentro entre los amigos del museo. Se empezó, digamos, a crecer, porque también había una reacción mucho más general del mundo cultural y bueno, podríamos decir también de la sociedad, un poco de apoyar al museo. Y en ese momento entonces comenzaron también nuestros amigos, nuestros aliados, digamos, como Javier, Marcelo, estaba Javiera también, Javiera Parada, como que se formó ese grupo como para organizar el acto, en el cual, como decía, en un inicio era un acto de amigos, pero como se empezó a potenciar, armamos un equipo de trabajo en el fondo a partir de eso. Eso creo yo fue el génesis, no sé si los demás tendrán la misma visión. Oye, Gonzalo, un poco en esa línea, bueno, aquí vamos a transparentar. En el fondo, Gonzalo nos invitó a mí y a Alejandra, como parte del museo, a que estuviéramos presentes en esa organización. Nosotros, en el fondo, cedimos el espacio para este acto de apoyo, pero la organización partió de este grupo de personas, y es un acto que se organizó en un tiempo récord, la verdad. O sea, a mí me gustaría recordar y saber cómo en ese lapsus tan corto de tiempo se logró juntar esta cantidad impresionante de artistas, de técnica, de logística para realizar este acto, porque creo que es la primera vez desde que se separaron los Inti Illimani, por ejemplo, que volvieron a estar en un mismo escenario.
contar un poco cómo fue esa convocatoria en tan poco tiempo. Fueron un par de días de reuniones donde al final se pudo conseguir escenario, transporte, reja, todo. Y los artistas, sobre todo, porque artistas quedaron afuera, si mal no recuerdo, ¿no? De la gran cantidad de gente que quería participar. Claro. A ver, yo me acuerdo que citamos una reunión en Lastarria, ¿no? Donde ya estaba armado el comité de emergencia. Y yo me acuerdo que al museo le empezaron a llegar, digamos, los artistas como que canalizaron a través del museo y contigo, creo, Camilo, porque tú, ese día llegamos como, bueno, estaba Raúl con una lectura, yo había propuesto un par de poetas, como algo súper más bien unplugged. Pensaba yo como micrófono, lectura, algún Es poético. video. Bueno, nosotros, claro, como que nació un poco de Raúl y de su entorno más de poesía, en el fondo. Y nosotros con el asistente obviamente podíamos armar algo básico, pero eso empezó a... La gente, yo no sé cómo se habrán enterado también que estábamos haciendo el acto, o tal vez convocamos un par de personas más y eso empezó a hacer correr la voz. Pero bueno, una vez que nos juntamos, las personas que estamos acá, más la Javiera, y tal vez no me acuerdo si alguien más, como que definimos una especie de parrilla programática que era acotada en las primeras reuniones. Y empezamos a trabajar sobre eso. Y ya en la segunda reunión había crecido al doble, y ya en la tercera era como que vengan los que quieran. Bueno, de eso me acuerdo yo, no fue tan organizado. Y lo que sí, claro, lo que sí teníamos, que con Camilo también productor, nosotros, bueno, yo tengo también el lado asistente, entonces teníamos solucionada la parte técnica, básicamente. No sé si tanto la parte formal de las rejas y todo eso, pero por lo menos la parte técnica estaba más o menos solucionada, pensando en unas 2.000 personas. Claro, que se vio sobrepasada igualmente. Tuvimos que sacar ahí parlantes del museo, rompimos algunos parlantes. Llegó mucha más gente de la esperada. ¿Cuántos llegaron al final? Yo creo que esa explanada estaba llena. ¿Cuánto habrá eso? ¿Unos 10.000? Hicimos en algún minuto lo que pasa es que hubo rotación de público, mucha rotación de público. Entonces, dentro de lo que podríamos comentar, como estaba en su totalidad desbordado, de alguna manera la explanada, habíamos hablado casi de 20.000 personas en algún momento, considerando esto de que la gente iba y venía, porque fue una jornada larga. Les recuerdo que estamos hablando de varias horas detrás, en el fondo, de presentaciones, de discursos, de muchas cosas que fueron ocurriendo. Bueno, para hacer un poco la conexión con la gente que se está sumando a la transmisión, contarles que estamos, bueno, en este Arte Más Memoria, dedicado a recordar, digamos, lo que ocurrió hace 2 años a propósito de este gran acto de apoyo al museo, de repudio a los dichos del exministro Rojas, que se hizo en la explanada, y aquí estamos, ¿no?, con este grupo que un poco fue el ideólogo de esta situación. Bueno, y dentro de esa mesa que cuenta Gonzalo, que nos reunimos en el Liguria en ese minuto, había otra persona que también está aquí dentro de los invitados, que es el señor Javier Sanfeliu, que está por ahí. Hola Javier, ¿cómo estás? ¿Estás con audio? Sí, estoy con audio, ¿me escuchan bien? Sí, perfecto, Javier. Qué bueno. Bueno, porque una de las cosas interesantes que se generó a partir de esa primera reunión que están comentando ustedes, fue el concepto, ¿no? Esta idea de esta gran frase, ¿no? Volver a pasar por el corazón. Y que yo cuando teníamos que hablar un poco de este programa, yo tengo en la memoria que la persona que hace esta reflexión respecto a este concepto es el señor Javier Sanfeliu. Entonces, en ese sentido quería preguntarte, Javier, ¿por qué se toma la decisión de trabajar un poco con este concepto, con una idea más luminosa y esperanzadora, diría yo? Porque generalmente este tipo de actos tiene como la tendencia a ir como con ideas un poquito más trágicas, por decirlo así. Pero sí, esta tenía como esta lógica, ¿no?, más luminosa. ¿Cómo fue? ¿Cómo lo viste eso? A ver, vamos a hacer memoria, el Museo de la Memoria, porque
Yo lo que recuerdo de esos días fue que tuve un llamado telefónico de Marcelo Chicali contándome de que se venía esta organización. Y en esa conversación con Marcelo yo, así en frío, le dije que yo no, me parecía que no estaba disponible como para un acto que tuviese que ver con la confrontación, porque estratégicamente los medios de comunicación en Chile nos hubieran hecho chaya, en rigor. Que en el fondo hubiese sido un acto de un solo sector cuando los derechos humanos son de todos. Y en esa reflexión también, en la conversación con Marcelo, nos dijimos de que efectivamente ya la pauta editorial estaba puesta, y qué mejor puesta que por un poeta, porque hubo dos eslogans. Hoy día estamos pensando en volver a pasar Volver a pasar por el corazón. Sí. Por el recuerdo, pero lo más fuerte también que estuvo ahí era parte del fragmento de Raúl Zurita que decía: todo mi amor sigue aquí. Entonces, cuando se toman esos dos y se cruzan esos dos conceptos, lo que hace Marcelo Chicali, que fue finalmente el responsable de la gráfica, fue, en vez de tener la temática blanco y negro que los medios han tenido permanentemente sobre el Museo de la Memoria, era ponerle un corazón rojo y volver a decir: todo mi amor sigue aquí. Y con la palabra amor, creo que resultó que se blindó el evento, y nadie pudo, de alguna manera, bajarlo, ni siquiera comunicacionalmente. Se sumaron personas de derecha también al tema. En lo personal, y esto no se trata de mí, pero sí, mi papá defendió derechos humanos desde el 73, y me enseñó que los derechos humanos son de todos. No es un sector. En este caso, claramente, nacen y se fundan desde un sector, pero esto es muy ampliado, y creo que lo que sucedió ahí fue demostrarle a Chile, en manera pequeña, de que los derechos humanos son un patrimonio de todos los chilenos. Y ahí empezó a crecer esta cosa, y básicamente mi participación fue poner como esa conversación que tuvimos con Marcelo sobre la mesa, porque ahí se empezó, la tuvimos entre todos, no me la puedo adjudicar, pero como conceptualmente era como, el fuego no se apaga con benzina, el fuego se apaga con agua. Y en este caso, blindar al museo con el amor de Chile era la mejor solución a la cual llegamos los que estamos acá. Y creo, Javier, que fue súper bueno, porque en el fondo los actos, por lo general, relacionados con temáticas de derechos humanos en Chile tienen una carga, como decía la Alejandra, muy trágica, ¿no? Y que tiene que ver con la historia de los familiares, de las víctimas, que tratan de poner en primer lugar el hecho trágico, la desaparición, la ejecución, la tortura, etc. Y en este caso, lo que yo sentí era que primero había una cosa súper bonita y alegre, festiva incluso, porque además justo renunció el ministro horas antes del acto. Y después también había, yo lo que sentí fue como esos viejos actos de los 80, para el plebiscito, había un grupo de gente muy heterogénea, muy variada, que venía de todos los horizontes y que se encontraba en esta defensa, como tú dices, universal de los derechos humanos, ¿no? Oye, a mí me gustaría adentrarme en una pregunta un poquito más personal. Que me gustaría, bueno, ya lo contaste un poco, ¿no? De cómo llegas a la experiencia que es con este llamado de Marcelo, pero ¿qué es lo que rescatas tú de este acto que hicimos hace 2 años? O sea, yo creo que una de las cosas más importantes que me han pasado, pese a la participación pequeña que tuve, he trabajado en distintos medios, he hecho hartas cosas, pero finalmente en lo simbólico fue como comprobar de que efectivamente el espíritu de la nación tiene que ver con esa cosa más festiva, una cosa mucho más cariñosa, que la que usualmente nos han mostrado. Y creo que cuando tú hablas bien del tema de fines de los 80, cuando se genera el no, también lo conversamos en esa mesa, que fue, oye, si todo está en Star Wars, en el fondo está el lado luminoso de la fuerza y está el imperio de muerte. Entonces, ¿cómo ecualizas una cosa y la otra? Eso no lo vamos a inventar nosotros, es parte del espíritu humano. Y en Chile existe. ¿Qué puedo rescatar yo? Puedo rescatar que cuando estuvimos en esa explanada no hubo ni un foco de violencia. Ninguno. Estaba la familia chilena sentada completa en ese lugar. Y una cosa que a mí, en lo personal, cuando dije qué bello esto que está sucediendo, fue cuando vi a la Ana González con el corazón sobre su pecho, y ahí me quebré, me emocioné, dije, esto es efectivamente lo que siempre se debió haber puesto sobre la mesa. Esa imagen es hermosa. Sí.
esa imagen es hermosa. La Ana con el corazón es como, ¿qué más? O sea, eso, perdón, quiero ser muy respetuoso con el resto de la gente. Ahí está la foto. Mira, Este atropello a los derechos humanos, pero ella es un emblema, digamos, que en el fondo cuando ella está con este corazón, está sonriendo y está cantando, es que le achuntamos, que el comité le achuntó. Y eso en el ámbito de la comunicación sucede raras veces, ¿no? Pero en este caso, simbólicamente, yo creo que es una de las grandes participaciones en las que me tocó estar. Y también en las concentraciones del no, donde no tuve nada que ver, pero era un poco el mismo espíritu. Éramos más chicos. Sí. Sí. Y tanto. Miren, ahí está la foto, ¿no? Y bien Sí. impresionante. Y rescato, solo para cerrar, para dejar de hablar al resto, yo lo que rescato acá es que efectivamente se blindó. Siento que sellamos el compromiso del Estado con respecto a lo que significa tener un museo de la memoria. Esa es una sensación personal. No sé cómo lo ven ustedes desde adentro, pero creo que pero hubo... de eso se trata la conversación de subjetividad. Claro. Es... No, pero lo que pasa es que, claro, queremos tratar de rememorar con este espacio como lo que fue y el espíritu que había ahí. Yo creo que tú con lo que has mencionado has graficado bastante lo que ahí sucedió, ¿no? Nuestro siguiente invitado es un apasionado, como lo dijimos en la presentación inicial, de la gastronomía chilena, fundador del Bar Liguria, y bueno, yo no sé si muchos sabrían que fue parte también de la organización de esto, tal como lo vienen comentando Javier y Gonzalo. Y de hecho ahí fue la reunión, justamente, esa primera reunión, ¿no?, creativa. Y queríamos preguntarte un poco, Marcelo, que entendiendo que también fuiste una pieza dentro de este grupo, ¿no? ¿Qué significó para ti este ejercicio de apoyo al museo? Como un poco conocer tu perspectiva también, o sea, porque habían ataques al museo a partir de estos dichos que, si bien no fueron en el momento en que asume el ministro, era una persona que venía con esa carga de haber dicho esas cosas en algún momento, por lo tanto, se iba a hacer cargo de un ministerio donde se pensaba de esa manera del museo. ¿Qué fue para ti? ¿Cómo fue tu experiencia en relación a esta organización de este acto? Hola, muchas gracias por la invitación. Bueno, les voy a contar cómo fue un poco lo que pasó esos días, porque yo lo recuerdo muy bien. Yo estaba subiendo un cerro, fue un día sábado en la mañana, me fui a subir un cerro con un grupo de andinismo, de montañismo, y en un momento que llegamos como a una pequeña cima, a una cima falsa que se llama, llega la señal de internet y me llega al celular un WhatsApp de Gonzalo Enríquez con una declaración en Facebook de Raúl Zurita, nuestro poeta. Nada más, Gonzalo me manda solo eso, día sábado, y yo quedé perplejo, además por el momento espiritual que significa estar solo arriba de un cerro con muy poca gente. Y me conmoví, la verdad. E inmediatamente se lo mandé a Javiera Parada. Yo conocía a Camilo, pero no tenía su teléfono, no somos amigos cercanos, ¿no? Pero con Javiera sí. Y se lo mandé a algunos amigos, entre ellos a Javier, pero se lo mandé a Javiera, y con Javiera, como sabía que Camilo trabajaba en el museo, le dije, puta, el rol al final de un museo es mostrar de una manera figurada, ¿no?, nuestras cicatrices. Ya lo decía el viejo Cormac McCarthy en un libro, Todos los caballos son hermosos, decía, las cicatrices nos recuerdan que el pasado fue real. Entonces, lo que hace el museo es decir que el pasado fue real, es mostrar estas cicatrices, a veces muy, muy reales y a veces también subjetivas, pero tremendas cicatrices que tiene este país y este pueblo, y ningunear eso o tratarlo de falso es algo verdaderamente inaceptable, no como un grupo de amigos de izquierda o como un grupo de amigos progresistas, sino como chilenos que nos tocó vivir la dictadura de Pinochet.
Entonces inmediatamente yo le mandé este mensaje a la Javiera, empezamos a hablar con Gonzalo, a Raúl yo lo conozco también a través de Gonzalo, inmediatamente yo recuerdo lo del desierto, ¿no? Esta escritura en el desierto, ni pena ni miedo. Y esto empieza a dar vuelta en mi cabeza y empezamos inmediatamente a mandarnos WhatsApp, generamos una reunión, generamos los llamados. En el intertanto, si no me equivoco, fue el mismo lunes, esto fue un sábado, el domingo, si no me equivoco, Gonzalo Blumel era ministro, secretario general o vocero o algo de gobierno, habló con la Javiera para ver de qué manera podíamos desactivar esto que estaba subiendo con espuma, y el ministro renuncia, creo, si no me equivoco, el día lunes, y nosotros nos vemos en la disyuntiva de qué hacemos, porque se venía el miércoles, que era un día feriado, y decidimos hacer el acto, y yo en ese intertanto conozco muy bien su trabajo de Javier, y sabía que iba a ser un feroz aporte, y realmente lo que nos dio vuelta fue la conversación que tuvimos ahí en el Liguria de las Tarrias, en que Javier nos dice, porque yo también venía con esto que dice Camilo de el miedo, estar prisionero del miedo tan oscuro, y Javier nos dice que tenemos que poner algo mucho más luminoso, y en ese sentido nos explica, y todos prestamos muchísima atención, Alejandra te va a acordar, que nos dice que la palabra recordar viene de recordaris, volver a pasar por el corazón, recordaris, y solo uno recuerda lo que nos emociona, lo que pasamos por el corazón. Y ahí nace este afiche precioso que se lo pedimos a otra gran amiga, también luchadora social de los años 80, en la enseñanza media la conocimos con Javiera, Camilo era una guagua, ustedes también, yo no, Cecilia Moreno, una diseñadora, y nos hace este afiche precioso, que era todo lo contrario de lo que yo pensaba que íbamos a hacer, y todo esto a partir de la reflexión que hace Javier sobre la luz que tiene que iluminar estos espacios oscuros, donde también se muestran cicatrices que este señor trataba de ocultar o de decir que eran falsas. Yo me quiero quedar con esto, que al final las cicatrices nos recuerdan que el pasado fue real. Me acuerdo perfecto de esa conversación. Es que, perdón, pero es que cada vez que van contando, me veo sentada ahí escuchándolos a este grupo, escuchando cómo se iba armando, ¿no? Y además en un torbellino donde tenía que haber una reacción rápida, y todas eran ideas que iban aflorando rápidamente en la conversación. Perdón, Camilo, que me... No, si no, habla y me parece... fue una locura, fue una locura bonita, ¿no? Porque, no sé, Gonzalo acá que ha hecho grandes producciones de conciertos, de festivales, de fondas, uno sabe que hay toda una preparación que significa días de trabajo, Excel, cálculo, ensayo, y esto fue un torbellino, donde nos lanzamos así por un torrente y un poco cruzando los dedos, prendiendo velitas y llamando a todos los ángeles y dioses y angelitas para que saliera bien, porque fue bastante loco, ¿no? Y en ese sentido a mí me gustaría preguntarte, Marcelo, ¿tú en algún momento sentiste que esto se estaba tomando una dimensión nacional, por así decirlo? ¿Pensaste en algún momento que iba a llegar esa cantidad de gente al museo? Yo tuve desde el principio la certeza de que esto iba a ser algo mucho más grande, y la primera certeza fue cuando el día domingo la Javiera me dice que estaba en conversaciones con Blumel, que la moneda quería bajar este acto. Ya desde ese momento supimos que era... Ahora, yo, la verdad que con la figura del ministro, un poco nos daba lo mismo, porque los ministros y los gobiernos pasan, el museo no puede pasar, la memoria no puede pasar. Estas cicatrices que tenemos que constantemente estar mirando que tiene nuestro pueblo, nuestra historia, nuestra república, es algo que va mucho más allá de un gobierno de 4 años, de 6 años o de un ministro. Eso a mí me da un poco lo mismo. Lo que no me da lo mismo es que frente a este horror que fueron sus palabras, nace algo desde el amor y la colaboración. Y 14.000, 20.000 personas. Yo ese día fue tal la locura que no sé si ustedes se acuerdan,
pero yo me enfermé, me dio fiebre, me puse arriba de la escalera del exilio, y estuve ahí, transpiraba y me tuve que ir como a las 6 de la tarde porque ya no daba más con la fiebre. Y porque fue afiebrado todo esto, fue realmente afiebrado. Y la participación de los artistas, no todos querían participar, nadie quería estar abajo. Los Inti Illimani se pudieron dar un abrazo, lo de Cecilia Vicuña, ¿no? Que fue algo, lo de Raúl, pero fue el encuentro, fue el ver muchas caras y ver sobre todo la actitud colaborativa, alegre, hermosa, llena de felicidad, cuando siempre la izquierda ha tenido una tradición de que cuando hablamos de estos temas o nos ponemos en estos temas, es algo medio lúgubre, es algo muy solemne, es algo donde no hay niños, por ejemplo, y esto estaba lleno de niños, lleno de familias. Entonces, podemos darle una segunda mirada, porque como decía Javier, recordar tiene que ver con el corazón, ¿no? ¿Sí? ¿Puedo decir algo? Claro. Recordé que en ese momento yo puse arriba de la mesa el tema del espiritismo, porque en el fondo, cuando uno hace un evento o una marca o una banda, invoca un espíritu, y ese es el espíritu que llega porque lo invocaste. Suena esotérico, pero es súper real. Los eventos que carecen de espíritu también no tienen ningún éxito, porque lo que tienes que hacer es movilizar. Lo que no emociona, no funciona. Esa es como la frase central. Y acá había un espíritu demasiado grande como para haberlo achicado o anichado en torno a un sector específico, sino hay que entregárselo a todo el país. O sea, para mí, ahora que lo pienso, este es como nuestro pequeño no. Es como, en 2 días hicimos una campaña que movilizó lo mismo que pasó el año 88, de alguna manera, que era como una sensación espiritual de estamos cambiando o estamos trabajando para un espíritu. Y eso... yo te podría sumar en mi percepción personal, o sea, en mi reflexión personal, es que esto no es algo que hicimos nosotros, esto es algo que está instalado en nuestro pueblo, en la ciudadanía, y lo que pudimos hacer concertadamente fue abrir una puerta, fue sacar un velo solamente. Invocarlo. Sí. Bueno, y recordarles que teníamos la ruca al centro. Exacto. O sea, además ya como que, por decirlo así, el paisaje que nos prodigaba toda esta cantidad de personas, y la ruca, y la escalera, donde estaba el exilio representado, donde estaban los pueblos originarios, todo fue sumando, ¿no?, a esta imagen que se iba dando a partir de esa participación que tuvimos ese día. Y como dijo alguien por ahí, la verdad no pasó ningún accidente, o sea, la gente era muy colaborativa, cuando se desmayaba alguien, todos se movilizaban de manera respetuosa, buscaban agua, todo. Había un espíritu de solidaridad y de colaboración muy, muy bonito. Bueno, volvemos a comentar que estamos en el Arte Más Memoria, recordando lo que fue el 15 de agosto con este gran acto, que ahí podemos ver las imágenes de la presencia ciudadana que tuvimos, ¿no?, en el museo a partir de esta convocatoria artístico-cultural. Y tenemos nosotros habitualmente la costumbre en este espacio, en este programa, de hacer como una pregunta, ¿no?, colectiva para ir un poco como cerrando de alguna manera la reflexión. Y esa pregunta en este caso era un poco como plantearles qué piensan o qué creen que puede ser el legado que una actividad tan masiva como esta, con esta naturaleza, ha tenido. Yo creo que un poco lo han dicho, pero no sé, Gonzalo, ¿qué crees tú que ha dejado un acto como este? Para adelante, digamos. No es fácil hacer el análisis, pero bueno, yo creo que el acto mostró igual una ciudadanía un poco más consciente de lo que uno cree. Como primer, tal vez mostró también una especie de germen o de pre-revuelta también, de alguna forma. Yo creo que se logró también poner en la mesa y que no es un tema que a la gente no le importe, que es los derechos humanos.
siempre se ningunea dentro de todo que no son temas prioritarios, que a la gente no le importa, que lo que la gente quiere es trabajo, que no sé qué, la típica discurso, que la delincuencia, que el típico discurso, digamos, de la política dura, digamos, bueno, de cierto sector también, más enfocado en cierto sector, pero en general es como que los problemas no están ahí. Entonces creo que en ese sentido el acto fue importante en demostrar que los temas, que estos temas sí son sensibles y sí sí le importan a la gente. Ahora, para futuro, el acto en sí, ojalá que quede como una muestra de eso, de que estos temas son importantes. Y yo creo que más que el acto, tal vez lo que hay que defender mucho también es el museo, como institución. Así como van los tiempos y todo, es inevitable pensar en que tal vez puede haber un acto autoritario en algún momento en que pretendan, por ejemplo, cerrar el museo o desvirtuar sus funciones, digamos. Entonces yo creo que este acto vino a decir un poco que el museo no es llegar y ningunearlo, o no es llegar y cerrarlo, u ofender esa memoria en el fondo. Entonces yo creo que más bien me parece que el legado del acto está muy ligado, digamos, a defender al museo también y demostrar que esos temas sí importan. No sé si... Javier, Marcelo. ¿Perdona? ¿Ustedes qué piensan bueno, la pregunta, la verdad, como decía Alejandro, ya se planteó un poquito antes, pero ¿qué es lo que deja el acto para el futuro? ¿Qué es lo que rescatan? Y era un poco la pregunta del legado, ¿no? Yo creo que, no sé si legado, si va a ser recordado constantemente o citado constantemente, pero lo que sí es que deja una huella de que, los ciudadanos no vamos a tolerar la mentira, no vamos a tolerar que se quiera tapar la verdad, y que la verdad, la justicia y la reparación van a ser tres pilares que, aunque no tengamos hasta el día de hoy, casi 50 años después, la verdad completa y la justicia completa, el hecho de tener un museo sí causa una reparación a quienes vieron absolutamente vulnerados sus derechos humanos. Y es parte importante de esta población, es parte importante de nuestra población, de nuestra república y de nuestra memoria. Yo tengo la impresión de que en los tiempos que corren, donde todo es tan efímero, donde todo no queda, sino que todo es un timeline que va corriendo y va desapareciendo, el Museo de la Memoria preserva, valga la redundancia, la memoria. Tiene un rol fundamental, no solamente en aquello que sucedió hace 50 años, sino que tiene que ver también con la recordación permanente de aquello que va guardando. Si uno mira el museo, y lo digo patudamente, debiese ser como el disco duro y el pendrive de la historia, como va avanzando Chile. Y desde ahí ir construyendo. Entonces, yo no creo que esto se recuerde todos los días. Quizás este grupo lo recuerda de manera mucho más entrañable, pero quizás debiese también recordarse el interior del museo, que hubo una ciudadanía, 20.000 personas fueron a defenderlo. 20.000 personas en paz, en alegría, con mucha calma, donde se demostró que lo que decía Gonzalo, que me hizo mucho sentido, que en el fondo aquí fue como el germen de ver la ciudadanía de fiesta, porque digamos los que fuimos a las marchas hace un año, vimos fiestas antes de la destrucción. Vimos a 1.200.000 personas en esa misma armonía, en esa misma paz, en esa misma tranquilidad. Hubo grupos de 500 personas que destruyeron cosas, sí, las hubo, pero había 1.200.000 que eran como las personas que estaban en la explanada del Museo de la Memoria. Entonces, yo creo que este es un país que ha madurado y que no lo dejan madurar, que lo convencen de que es inmaduro, de que no puede celebrar, de que no puede tener sus propios recuerdos.
y juntarse entre gente diferente también. Yo creo que hay algo ahí que se funda, que hay que rememorar, hay que hacer pasar este acto de volver al corazón por el corazón. Oye, Javier, lo conversábamos el otro día al amparo, creo que de unas cervezas, pero tú me decías que hemos sido gobernados por hombres tristes. Lo dijiste Sí. hace unos pocos días. Sí, eso Yo lo creo que leí y nos nunca pasa. nunca pude encontrar la fuente, pero creo que era un gran historiador, puede haber sido Sublet u otro, pero que efectivamente esta patria se ha fundado por hombres tristes. Los fundadores de Chile, la élite chilena, es una élite triste, no es una élite celebradora. Le tiene miedo a la celebración, le tiene miedo a la ciudadanía. Cree que hay que mantenerla trabajando y que no se mueva desde ese lugar. Y esto no tiene que ver ni con izquierdas ni derechas, es una visión mucho más profunda sobre lo que implica tener el poder y entender y conectar con la ciudadanía y entender el anhelo de fiesta que tiene la gente. Los carnavales en el mundo, y no me voy a extender demasiado, existen básicamente para eso, para que los pueblos puedan encontrarse, puedan celebrarse. Nosotros tenemos aisladamente en el altiplano y en algunas zonas de la zona central y algunas cosas en la zona sur, pero nada grande que nos junte, porque los hombres tristes tienen miedo de que si nos juntamos, dejemos la cagada. Y yo creo que este país ha madurado. O sea, al menos lo que yo veo es una ciudadanía mucho más madura de la que ha aparecido en los medios. Es más espectacular una barricada que una fiesta de Oye, gente. yo quiero rescatar... Estoy pegado, parece. ¿Hola? ¿Se escucha? Sí, te escuchamos, Sí. Cami. Yo quiero rescatar un poco, antes de cerrar, lo que dice Javier. Primero, este homenaje a la diversidad, a la gente distinta, diferente, que se junta y que pueden estar juntos, y se pueden dar las manos y pueden pasarlo bien juntos. Y este homenaje a la diversidad también de la dignidad humana, que todos y todas somos sujetos de derechos y de dignidad. Y tiene que ver justamente con ser de izquierda, ser de derecha, ser progresista, ser conservador, es algo universal. Y un poco dentro de esa diversidad están las mujeres, están las trans, los migrantes y el pueblo mapuche, que está sufriendo en este momento agresiones que son realmente inaceptables. Y también recordar y homenajear aquí a una mujer, se ha dicho en el programa, pero que fue clave en la producción, y no porque sea mi hermana, pero la Javiera Parada, que sin ella también este acto no hubiera podido tener la intensidad que tuvo, y que fue una de las grandes convocantes. Además, yo creo que muchos artistas de esos que decíamos llegaron por la Javi, entonces también hacerla presente en este conversatorio a Javiera Parada. Sí, Bueno, yo dale, quería dale. agregar, bueno, nombrar a la Javi es muy importante porque ella estuvo del minuto cero, entonces creo que hay que hacerle, o sea, hay que hacerle todas las menciones posibles porque realmente ella también, al igual que todos los que estamos aquí presentes, trabajó muchísimo para que el acto tuviese en el fondo el resultado que tuvo. Quería comentarles que tenemos gente en las redes sociales que es bastante activa. Agradecemos en el fondo que estén atentos y atentas al programa. Acá tenemos a, nuestro José Manuel Rodríguez, que es el encargado del archivo audiovisual del museo, nos recuerda que el acto está íntegro, el registro en el archivo del museo, el archivo audiovisual del museo, para todos aquellos y aquellas que quieran revisarlo y recordar, o que no asistieron y quieran ver de qué estábamos conversando acá, ¿no? Todo lo que pasó ahí. Y a su vez tenemos a Pamela Acuña y a Patricia Ortega, que han comentado y reflexionado en paralelo mucho con lo que venían ustedes conversando, y concuerdan con que podría pasar claramente una actividad, o sea, una gesta como esta, la que estamos conversando, a la muestra permanente o a incorporarse a los contenidos del museo. Están concordando totalmente con eso, y que claro, que hay que como también llevarlo a regiones. Siempre nos piden mucho desde regiones que también haya un poco, ¿no? De que les lleguen estas cosas a ellos también,
no tan centralizados, que es el gran tema que tenemos también en nuestro país, ¿no? Creo que un acto como este, en el sur, en el norte, habría sido igual de hermoso, igual de participativo. Entonces también desde las regiones un poco nos demandan, ¿no?, que podamos hacer gestos como este. Creo que, bueno, que hemos logrado en este espacio transmitir un poco lo que fue esa experiencia. Como dicen ustedes, a lo mejor para nosotros quizás es mucho más marcador, o sea, ha sido determinante un poco dentro de las cosas que nos han tocado vivir, pero hemos querido en este pequeño espacio transmitir un poco a la gente que ese esfuerzo que se hizo de parte de todos los artistas, de la cultura, de ustedes que estuvieron en esa mesa, de todos los que entregaron su energía ese día, para nosotros fue muy significativo y por eso quisimos volver a pasar por el corazón recordando esa fecha con ustedes aquí conversando sobre estos temas. No sé, Camilo, ahí para ir cerrando ya, porque... Muteado. Estás muteado, Camilito. Muchas gracias, comunicador. ¿Alguna última? Se nota aquí los profesionales y los amateurs. ¿Alguna última palabra que quieran compartir con las oyentes? Bueno, nada, mandarle un gran saludo al museo. La labor del museo no puede parar, tenemos que seguir. Tenemos lo del pueblo mapuche, a mí me tiene angustiado de cómo se ha reprimido nuevamente, cómo hay como una nueva envión de represión a partir de los últimos hechos, que es increíble. La poca empatía, el creer que que nosotros no tenemos sangre mapuche, es ya como para cerrar por dentro, como dicen, ¿no? O para cerrar por fuera, como es el dicho. Es como un poco desalentador, digamos, lo que uno ve. Pero nada, hay que seguir bregando y apoyando esas causas que son muy humanas. Así es que nada, un abrazo a todos los que están sufriendo por eso y estamos ahí pendientes para ayudar en lo que se pueda. Sí, yo a propósito de lo que dice también Gonzalo, yo creo que hay que saber leer lo que está en la calle. Lo que sucede con el pueblo mapuche es no saber leer lo que sucedió con las marchas después del estallido social. O sea, no saben la historia en general, increíble. Claro, pero te lo digo desde la manera más gráfica. Finalmente la bandera más presente en todas las marchas y donde estaba todo el país presente era la bandera del pueblo mapuche. Y eso es una petición de una gran cantidad de gente y no lo están leyendo. Y yo creo que hay que traerlo a la memoria, justamente. Que en el fondo, más allá de todos los abusos que han sufrido como pueblo, finalmente hay que rememorar aquello que estaba presente en las calles para que la política se haga cargo finalmente. Porque tenemos que jugar política, aunque no nos gusten algunos políticos. Pero no tenemos otra herramienta más sensata que la política finalmente. Eso. Qué bonito trabajar para y en el Museo de la Memoria, amigos. Bienvenidos cuando quieran. Marcelo, ¿quieres decir algo para cerrar, para despedirte? No sé. Sí, muchas gracias por la invitación. Sin memoria no hay futuro, ¿para qué decirlo? Pero el futuro también se va construyendo con las acciones del día a día. El futuro que vamos a construir, creo que yo lo invitaría a la gente que nos está escuchando a que si Gonzalo y su generosidad tremenda puede hacer que la canción La Ciudad de González y los Asistentes, un nuevo hit que estará pronto a salir, donde habla precisamente de lo que todos queremos, una mejor ciudad, una ciudad mucho menos violenta, una ciudad mucho más justa y no menos poética. Y pensando en el futuro, ¿no? Siempre con la memoria en el corazón, creo que González y los Asistentes tienen algo que hay que irradiar. Yo lo invito a que por interno,
Gonzalo les comparta una canción tremendamente conmovedora que ya anda dando vueltas desde hace 2 meses y creo que tiene precisamente que ver, me van a encontrar la razón, con el espíritu que pasó en ese día y el espíritu que está encarnado en el Museo de la Memoria. Muchas gracias. Gonzalo, Bueno. ¿dónde podemos escuchar esta canción? Te mando el link, está en YouTube, se llama La Ciudad 2020. Ciudad Gonzalo 2020. Asistente obviamente es un poema adaptado de Gonzalo Millán, yo creo que ustedes lo conocen, que es Sí. La Ciudad 48, donde él relata los sucesos del golpe en reversa, en el fondo, y yo, con gran patudez, pero con mucho respeto, adapté un poco a los hechos de la revuelta. Es la Y claro, primicia que y hay tuvimos una en el dimensión... aniversario. ¿Ah? Es la primicia que tuvimos en el aniversario del museo. Esa, En después el hicimos, último. exacto, yo la leí ese día, pero después hicimos un tema. Exactamente. Maravilloso. Así que Ya, los invito a verla. Gracias, Marcelo, por tus palabras con el grupo y ahí estamos dándole. Bueno, amigas y amigos, muchas gracias de habernos acompañado en este capítulo 15 de Arte Más Memoria. Les recordamos que este programa digital se aloja dentro de las plataformas del museo. Hay una página que se llama Conectados con la Memoria, donde están todos los programas Arte Más Memoria, más diferentes programas de educación, de conversatorios que ha realizado y que realiza el museo en este contexto de pandemia. Y nos volvemos a ver el próximo jueves a las 12 horas con un nuevo capítulo de Arte Más Memoria sobre promoción de una cultura antirracista. Amigas y amigos, gracias por habernos acompañado. Muchas gracias, que estén bien. Mucha salud. Abrazos. Chao a todos, abrazos, sí, abrazos virtuales.